Bienvenidos, compañeros, al entrenamiento básico de Scrum en su segunda parte. La agenda del día de hoy será origen de la gestión de proyectos. También veremos gestión de proyectos clásica o predictiva. Hablaremos de herramientas tradicionales. También hablaremos sobre el ciclo de vida del proyecto y de la metodología Waterfall. Esa será la agenda que abordaremos el día de hoy. Vamos a hablar sobre el origen de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos como disciplina comenzó a forjarse a mediados del siglo XX, especialmente en la industria militar. En los años de 1950, el desarrollo de complejos sistemas militares requería coordinar el trabajo de equipos multidisciplinarios, sobre todo para la construcción de sistemas bélicos únicos y especializados. Se dice que el padre de la gestión de proyectos fue el militar estadounidense Bernard Schriever, quien desarrolló el concepto de concurrencia y participó también en los proyectos de cohetes Atlas, Minuteman y Polaris. A él se le debe todo lo referente a la gestión de proyectos como disciplina. También, en la década de 1960, comienzan a surgir organizaciones profesionales que generaron conocimiento y forjaron esta disciplina de gestión de proyectos. Entre las organizaciones profesionales tenemos la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos, IPMA, fundada en el año 1965, el IPMA. También tenemos a el PMI, el Instituto de Gestión de Proyectos, que fue constituido en el año 1965, un icono muy conocido. Y también tenemos a PRINCE2, que comenzó a trabajar en el año 1989. Estas son las tres organizaciones profesionales que tienen que ver con el impulso y desarrollo de la gestión de proyectos. Esta gestión de proyectos clásica o predictiva recibió mucha influencia de estas tres organizaciones, del IPMA, del PMI y de PRINCE2, quienes fomentaron conceptos y técnicas de gran importancia y que todavía seguimos utilizando en la gestión de proyectos. Ellos desarrollaron el concepto de ciclo de vida del proyecto, desde el inicio, pasando por la planificación, la ejecución, un seguimiento y control y el cierre y entrega del proyecto. También incorporaron el análisis y desarrollo de cronogramas para llevar el avance del proyecto y verificar el cumplimiento o no de esas actividades y tareas. Otro elemento importante de estas organizaciones fue la estructura de desglose de trabajo, EDT, que decía que un entregable se puede dividir en paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo se puede dividir en diferentes actividades y cada actividad en diferentes tareas. Entonces la lógica sería el entregable, el paquete de trabajo, la actividad y la expresión mínima de trabajo sería la tarea. Entonces, dichos aportes dieron lugar a lo que conocemos como la gestión de proyectos clásica. Vamos a hablar del concepto de ciclo de vida del proyecto. Es fundamental en este enfoque predictivo. El ciclo de vida contiene las siguientes fases. Fase de inicio, donde se hacen todos los arreglos para comenzar el proyecto. Una fase de oficina o de planificación, donde se tratan de establecer o predecir las tareas. Una fase de ejecución, donde se trata de cumplir al máximo con lo planificado y de convertir esa planificación en un producto materializable. Y después viene la fase de seguimiento y control, donde se acompaña
para verificar si se está cumpliendo con lo planificado, y después llegaríamos a una fase de cierre final donde se entrega el proyecto y se hacen todas las formalidades del caso. Detallaremos a continuación las 5 fases del ciclo de proyecto. Vamos a comenzar con la fase de inicio. Allí se define el proyecto. Se toma como punto de arranque un estudio de factibilidad o un proyecto arquitectónico. Y además se trata de conformar los equipos que participarán en su desarrollo. En la fase de planificación, muy importante en este concepto de ciclo de proyecto, se desglosa el trabajo necesario. Es decir, se habla de grupos de trabajo, actividades y tareas, y además se vaticinan los tiempos, los costos y los responsables de cumplir con esas actividades y tareas. En la tercera fase, en la fase de ejecución, se sigue al pie de la letra el cronograma de actividades y tareas, así como el presupuesto establecido. Todo debe ceñirse a ese marco del cronograma y del presupuesto. En la cuarta fase, en la fase de seguimiento, se detectan las posibles desviaciones y se toman las medidas correctivas. Finalmente, en la fase de cierre se hace entrega formal del producto o proyecto. Vamos a hablar también sobre las características que tiene esta gestión de proyectos clásica o predictiva. Una característica es que se asume que el proyecto se desarrolla en un entorno estable. También se gestiona en base a la aplicación sistemática de procesos que son repetibles y escalables. Tomo experiencia en un proyecto al aplicar esos procesos y después los puedo aplicar en otro proyecto. De esa manera, mi experiencia puede ser trasladable a proyectos futuros, que pueden ser más grandes o más pequeños del que estamos haciendo. Se puede hacer una adaptación, pero la experiencia se va acumulando y se puede aplicar a esos proyectos futuros. También trabaja con estructuras organizativas de tipo matricial, es decir, un trabajador puede recibir órdenes de un gerente funcional, pero también estar participando en un proyecto y recibir órdenes o mandatos del líder de proyecto. Esta es una forma que permitía que un trabajador estuviera realizando trabajo funcional en su departamento y también incorporado a un proyecto. Otra de las características de la gestión de proyectos es que el cliente y el equipo de proyecto tienen muy claro lo que se necesita. Y el cliente además sabe comunicar esa necesidad. Otra característica es que se dispone de un equipo de profesionales para atender esa necesidad y el equipo sabe cómo resolverla. También el esfuerzo se centra en cumplir con el cronograma, el presupuesto y un uso adecuado y eficiente de los recursos. Se establecen en esta gestión de proyectos con filosofía clásica como criterios de éxito solamente el tiempo, el costo y la calidad. Ahora vamos a trabajar un poco con la metodología Waterfall o cascada. Este es un marco que comenzó con el desarrollo de software y contempla una serie de fases secuenciales que comienzan con el análisis de los requisitos del sistema y finaliza con el mantenimiento del producto. El progreso del proyecto fluye de una etapa a otra, al igual que lo hace una cascada, por eso su nombre. Conversemos sobre el origen de la metodología Waterfall. En el año de 1970, Winston Royce expone su artículo relacionado sobre el enfoque top-down. Este enfoque dice que si se desarrolla un proyecto con fases sucesivas y no se tienen interacciones, el proyecto fracasará. Esto es lo que sugería o comentaba Winston Royce. En 1976, los ingenieros de software, Bell y Taylor, retoman
lo planteado por Royce, es decir, fases con interacciones, y son los primeros en utilizar el término waterfall para incorporarlo en su artículo de desarrollo de software. En el año 1985, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos incluye como uso obligatorio la metodología de fases para trabajar como proveedor o contratista en el desarrollo de software. Esta metodología es muy utilizada en dos industrias, en la fabricación y en la construcción. Pues en estas industrias se presentan entornos físicos altamente estructurados, que se pueden repetir y las exigencias no son tan cambiantes ni demandantes. Es por esta razón que estas dos industrias utilizan esta metodología de waterfall. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Es recomendable para proyectos de construcción que no sean de gran envergadura. Aquellos proyectos grandes o de larga extensión deben utilizar una mezcla con otros sistemas de gestión. El control del proyecto es mucho más claro bajo esta metodología, pues las partes interesadas pueden obtener reportes del estado del proyecto mucho más precisos y con alta visibilidad. Esta metodología es ideal si la prioridad es la calidad por encima del costo o el tiempo. Vamos a hablar de las desventajas de esta metodología. Es muy rígida en cuanto a la estructura de gestión, lo cual deja insatisfechos a inversionistas, a clientes y a usuarios finales. En los proyectos complejos o mayores a 3 años de duración, que tienen transformaciones por alguna razón, el gerente de proyectos y su equipo tendrá dificultades para incorporar estos cambios en el proyecto. La fase de pruebas, el testing, debe realizarse una vez terminada la fase de construcción, y realizar ajustes estructurales en las edificaciones sería casi imposible y muy costoso. Bajo la gestión de proyectos clásica o predictiva, un proyecto por fases, como lo que vimos anteriormente, es como una carrera de relevos, en la que un equipo de especialistas funcionales, una vez finalizado su trabajo, pasa el relevo al siguiente equipo. Gracias por su atención y nos encontraremos en el siguiente entrenamiento.